Bienvenidos a otro programa de Literalmente. Hoy hemos invitado al escritor Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes 2017, novelista, cuentista, ensayista, periodista, político. Todos ustedes recuerdan que hace algunos años Sergio Ramírez participó en la revolución sandinista que derrotó al dictador Anastasio Somoza en ese país. Entre novelas y cuentos ha publicado más de 30 libros, decenas de ensayos y testimonios, además de columnas en todos los periódicos latinoamericanos y del mundo. Bienvenido, maestro Sergio Ramírez. Muchísimas gracias. Carlos, buenos días. Muy amable. Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias. Señor, me alegra mucho conversar con usted de literatura. Para comenzar nuestra conversación, hablemos de su libro Mil y una muertes, publicado en el 2004. Ese libro quiero manifestarle públicamente que me llenó de un infinito placer tanto su lectura literaria como su gran profundidad intelectual y de conocimiento. La fotografía ha sido una constante en su obra literaria, desde su cuento No me vayan a haber dejado solo, que aparece en ese libro de cuentos maravilloso, uno de los primeros, Flores Oscuras, pasando por este libro Mil y una muertes, que es la historia de un fotógrafo que deambula en la historia de Nicaragua y en la historia del siglo XIX, con toda la magnitud reflejando la vida de muchos personajes. La fotografía es lo más importante. ¿Cómo hace usted para hacer de la imagen fija una novela? ¿Cuál es la estrategia para poder construir estas maravillosas historias? Bueno, Carlos, para mí la imagen fija ha tenido siempre una fascinación, la fascinación de cómo se puede atrapar el momento y dejar ese momento para la memoria. Y mirar una fotografía antigua es para mí uno de los misterios más profundos a que puede enfrentarse el ser humano. Rostros, cuerpos de gente que desaparecieron hace tiempo y siguen ahí mirando la cámara como si se pudiera fijar la eternidad. Y por eso es que en esta novela mi personaje principal es un fotógrafo que fotografía el siglo XIX. Señor, pero de alguna manera hay una capacidad en su literatura, una capacidad suya de moverse en los intersticios fijos de la fotografía para darle movimiento a una historia y poder andar los personajes. Me parece que ahí está el secreto. La fascinación de mirar fijamente una fotografía traduce el deseo de entrar en el pasado, de entrar en la fotografía, que es lo que hago en el cuento que has mencionado, No me vayan a haber dejado solo. Es una fotografía de infancia que yo mirándola busco cómo entrar en ella, cómo entrar en el cuadro, en la pintura, en la fotografía. Y eso es lo que hace lo hace repetidas veces en la obra, ¿no? Vemos la fotografía y empieza a andar la historia, ¿no? Mil y una muertes es la historia de Nicaragua y la historia del siglo XIX. Ahí está Jordi Sand, está Rubén Darío, está Vargas Vila, está maravillosamente Chopin. De alguna manera, esta obra intelectual intenta recoger todas sus obras anteriores, tanto Nicaragua como Europa. Pudiera ser, no, nunca me había hecho esa pregunta. Mil y una muertes representa la ambición de un intelectual, como es este diplomático Castellón, que después llega a ser jefe de Estado, de insertar a este país dentro del plano mundial, a través de uno de los grandes mitos de la historia de Nicaragua, que es el canal interoceánico. Entonces él va a Europa, hace este largo viaje para vender esta idea de que la geografía privilegiada de Nicaragua permite el paso a través de los océanos y que eso va a ser moderna Nicaragua, que la va a hacer rica. Los dos sabemos que los escritores no inventan nada nuevo y que tal vez la pericia de muchos es ser capaz de perfeccionar lo que otros han inventado. Esta novela tiene una estrategia de autoconciencia narrativa absolutamente evidente. Es decir, usted nos hace a los lectores pensar que estamos leyendo la novela que el escritor está escribiendo. Eso hace
que su participación y la de Belisario Betancur al final de la novela en esa búsqueda de libros en Barcelona nos parezca una autobiografía. ¿Es también esto y su obra una autobiografía nacional? Es decir, una autobiografía de Nicaragua. Bueno, en primer lugar, yo soy un escritor, antes que nada cervantino, ¿no? En el sentido de que para mí la realidad y la fantasía o la realidad y la ilusión de la palabra circulan por un puente de doble vía, entran y salen, como nos enseñó nuestro padre Cervantes. E introducir elementos de la vida real en la novela sirve para mí para desconcertar al lector acerca de que si lo está leyendo es verdadero o es inventado. La novela como un viaje, ¿no? La novela como un viaje de la propia vida, de la historia de mi país, de la comparación de civilizaciones, de la ambición de un hombre de la élite intelectual de Nicaragua como Castellón de atraer Europa hacia su país y europeizar. Yo conservo con mucha estima esta novela y además un ejemplar con una dedicatoria suya hace muchos años aún habita las estanterías de mi biblioteca personal. Pero quisiera que habláramos de esta otra novela, que es su última novela, Ya nadie llora por mí. Esta es una novela de género negro, una novela policíaca. A lo largo de los años uno tiene que imponerse, lograr su propio estilo. Decía mi paisano Rubén Darío, yo persigo una forma que no encuentra mi estilo. Esto es la esencia de la escritura, quedarse uno con un estilo propio, ¿no? O como decía don Antonio Machado, a distinguirme paro las voces de los ecos. Uno es un eco. Además de lo que usted señala del diálogo, es ese detective que intenta con una prótesis que es producto de la guerra sandinista, intenta resolver un caso, lo hace a través del internet, del Face, de las redes sociales. La modernidad, de la manera como la modernidad se inserta en un país pobre como Nicaragua, y frente a los ojos de un detective pobre que despacha en una oficina que antes fue una tienda para niños, que todavía tiene en la pared de atrás la pintura con que habían decorado la tienda de niños, de este ogro verde con el burro, y bastante desangelado el centro comercial, y él lo que ve son casos de adulterio, de gente pobre que llega a querer saber si el hombre y la mujer lo engaña, y él cobra por ir a fotografiar a las parejas saliendo de los moteles, etc. Es la modernidad en una ciudad como Managua, donde la modernidad no deja de ser impostada, ¿no? Es decir, sobre la costa de una ciudad pobre, donde la mitad de la gente gana menos de $2 diarios y sobrevive de cualquier manera. Es decir, un segundo piso montado sobre este primero de la pobreza, ¿no? La Nicaragua de hoy día. ¿Cómo es toda Centroamérica, ¿no? ¿Va a continuar esta línea? Creo que sí. Yo creo que un personaje, un detective, Dolores Morales, no puede sobrevivir en un solo libro, ¿no? Necesita ser parte de una saga, ser el eje de una saga. Y además usted no deja, tiene todo calculado, no deja el cabo suelto. Ese Lord Dixon que muere en la anterior novela, reaparece como ese fantasma que le sopla o que dialoga entre sombras de una manera muy posmoderna con nuestro amigo Dolores, ¿no? Sí, porque el Lord Dixon, que es la pareja que investiga con Dolores Morales, su pareja policíaca, tiene que morir en El cielo llora por mí, la novela anterior a esta, por una necesidad de la novela. Vamos, repito, las novelas tienen sus propias necesidades, hacen sus propias demandas, y en ese momento, para que Dolores Morales tenga un acicate para perseguir hasta el fondo a estos narcotraficantes, pues necesitaba el incentivo de la muerte de su fiel y amigo compañero de trabajo. Y luego, bueno, yo lo he resucitado como la voz de su conciencia, ¿no? Veo en América Latina una tendencia
de los escritores de privilegiar en estos últimos años la novela policíaca y la novela negra. Elmer Mendoza, que se ha sentado aquí con nosotros varias veces, que se volvió especialista, de verdad, era el hombre que más escribe sobre... Con el zurdo. Se volvió el patrón de escritura latinoamericana de novela del narcotráfico. ¿Ya es una tendencia en América Latina? Bueno, fue Elmer precisamente el que me dijo una vez, bueno, ¿cómo fuiste a matar a Lord Dixon? Si era un personaje tan bueno, tan simpático, ¿no? Sí. Y yo le dije, no te preocupes, voy a revivirlo en la siguiente novela. Me parece que la novela negra en América Latina, que comienza apenas su florescencia, sí, expresa mejor que cualquier otro género la anormalidad en que vivimos. No sabes si el juez está recibiendo dinero de algún cartel del narcotráfico. No sabe si el fiscal va a dudar porque tiene miedo de que secuestren a su familia o le maten un hijo. El aparato jurídico flaquea. Y entonces el mismo policía corre el riesgo de la contaminación, que es lo que pasa con los personajes de Elmer Mendoza. No se sabe a veces si está del lado de los narcos o del lado de lo bueno, pero ¿quiénes son los buenos si la policía está corrompida, ¿no? Y en el caso de Padura, pues la flor más extraña que se puede dar en la literatura es un policía en Cuba, ¿no? Con una policía como la cubana. ¿Cómo se puede extraer un héroe de allí sino un antihéroe? Yo tengo un guerrillero que tiene un pasado idealista, romántico, que a los 18, 20 años de su vida se metió, un hombre de una extracción humilde, su abuela vendía abarrotes en el mercado, se metió a pelear en el Frente Sur, en una columna comandada por el padre Gaspar García Laveana. Dolores Morales es mi alter ego, ¿no? Solo que yo nunca cargué un fusil y nunca fui combatiente, heroico como él. Yo fui un intelectual que entró en la fila de la revolución, pero también por una necesidad ética. Yo quería librar a mi país de una dictadura de medio siglo, como lo quería Dolores Morales también. Pero cada uno desde su propia esquina, ¿no? Y yo lo acompaño en este dolor ético. Y cojea también, ¿no? Bueno, sí, ahora sí, porque tengo unos problemas con la rodilla, me cuesta subir escaleras, ¿no? Con el paso del tiempo. No por decrepitud, ¿sí? Sino porque yo era corredor me gustaba mucho correr a campo traviesa, me caí una vez, me tropecé con una raíz, me tuvieron que hacer una operación del menisco y eso con los años se transforma en una artrosis. Evidentemente, sí señor, y todos conocemos su vitalidad y conocemos no solamente su actuar, sino su palabra como observador político latinoamericano y internacional. Usted se viene en un momento especial en la historia de nuestro país y en los últimos tiempos hemos hecho unos esfuerzos tremendos por firmar un acuerdo de paz que no se consolida, que es para nosotros absolutamente difícil. Como observador político, ¿cuál es su opinión sobre este país? Cuando se busca firmar un acuerdo de paz y uno se sienta en una mesa de negociaciones, con el solo hecho de sentarse y querer llegar a un acuerdo, tiene que entender que para llegar a un acuerdo hay que hacer concesiones. Si uno pudiera hacer que el otro se rindiera por medio de una derrota militar, pues no habría necesidad de sentarse en una mesa de un acuerdo. Por lo tanto, uno tiene que ir dispuesto a ceder y dejar sobre la mesa una pierna, un ojo, un brazo, una mano y salir ya no siendo el mismo una vez que se firmó la paz. El proceso post-conflicto es complicado, es difícil. Se vuelve a perder las esperanzas. Parece que se avanzó nada más formalmente, pero ¿qué es lo que se ha logrado aquí? Se logró el desarme de las fuerzas insurgentes, se logró que enterraran sus fusiles, se logró que volvieran a la vida civil. Entonces ahora a mí me parece que falta lo menos, ya se logró lo más. Parece que las dificultades fueran insalvables, yo no lo veo así. Ahora, si aquí va a haber un cambio político y aquí se eligiera un gobierno o quedara en mayoría una fuerza que dice estos acuerdos no valen y volvemos a cero, eso sería una irresponsabilidad gravísima. Por mucho que no le guste a mucha gente cómo quedaron los acuerdos, no hay más alternativa que llevarlos hasta el final. El gobierno de Maduro
se vuelve cada vez más hacia un extremo donde obliga a su población a abandonar su país y estamos llenos de venezolanos. La situación está muy tensa. Miles de personas están saliendo hacia Brasil, donde hay una situación de crisis humanitaria también en la frontera brasileña. Esto no es gratuito, esto es una estrategia perversa del gobierno de Maduro de obligar a la gente a irse, porque seguramente ellos piensan que mientras menos gente tenga bocas que darles de comer, la crisis se va a amainar, y mientras menos críticos tengan dentro del país y que la clase política se vaya, mejor, ¿no? Esto es perverso y es estúpido. Me asombra gratamente ver cómo los venezolanos son acogidos aquí. ¿Qué le ha impactado más de este país en esta visita? Un país que usted conoce, lo sabemos. ¿Qué le raya la pupila? Me preocupa el futuro de Colombia tras estas elecciones. Ojalá todo se decante hacia la consolidación de la paz. Qué bueno. En la vida literaria de Sergio Ramírez hay un momento que es 1998 donde se publican varios libros suyos, tanto de novela, de cuento. Porque es cuando yo salgo definitivamente de la vida política. En el año 1996 yo abandono para siempre la vida política, no la opinión política, la vida política. Y yo ya me siento liberado de esta doble vida que llevaba y me dedico exclusivamente a escribir. Y mi gran empeño es terminar Margarita está linda la mar, que gana el premio Alfaguara, y después la editorial me insinúa que mi siguiente libro no sea una novela, sino mi memoria, La Revolución. Okay. Y es por eso que yo me pongo a escribir con mi memoria, sin ningún auxilio documental. Adiós muchachos. Sí. Podríamos decir que 1998 es un año o un periodo especial en su literatura, porque es el cambio, es la vuelta que yo mencioné hace algún día del cambio de lo político por la pluma. Es el año de mi retorno a la literatura definitivo y para siempre. Qué bonita frase esa, ¿no? Por la literatura hasta siempre. Bueno, uno escribe hasta la muerte, ¿no? Cuando es escritor. Es el único espacio del mundo y del hombre en el cual nunca envejecemos. Ni hay tercera edad, ¿no? Ni hay tercera edad. Qué maravilla eso. Señor, muchísimas gracias por su compañía. Es usted muy amable. A todos ustedes les agradecemos. Hemos llegado al final de otro capítulo más de Literalmente. Muchísimas gracias.